Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a otra de nuestras sesiones, otro stream del canal de Telegram y del proyecto La UCI, Medicina Intensiva y Emergencia. En este caso, nuestro canal de emergencias pediátricas. Intensivo, vamos a hablar hoy del tema que es, en la última encuesta que realizamos, tuvo la mayor cantidad de votaciones. Fue realmente el manejo de vasopresores inótropos en cuidado intensivo pediátrico, que como siempre digo, los temas tratan de condensarse bastante porque en realidad son temas exclusivamente extensos, son muy extensos, son temas muy extensos y personalmente me gusta mucho ir a la parte de en este caso, farmacología, etcétera, y por tanto les exhorto a que estudien bastante varios materiales para los cuales les colocamos los QR, los signos QR, símbolos QR para que lo descarguen, lo bajen y puedan estudiar con detenimiento, incluidos materiales de aquí mismo del canal. Eh, Casi, bueno, gran parte me conocen. Soy el doctor Antonio Rodríguez Portey. Eh, Aquí están mis credenciales y sin más vamos a iniciar con el manejo de vasopresores inótropos en cuidados intensivos pediátricos. Primeramente, decir que no hay ningún conflicto de interés, no nos pagan por disfrutar de la medicina intensiva y las emergencias pediátricas, al menos para hablar, al menos por hablar de lo mismo, de estos temas, podemos hablar y discutir todas las veces que ustedes deseen. Más adelante en el canal, este canal en principio creado por el doctor Michael Thompson, uno de nuestros residentes de medicina intensiva, con el cual compartimos la pasión por compartir, por discutir junto con todos los demás miembros del mismo. Más adelante se invitará a una serie de especialistas, de residentes para otro tipo de charlas que también lo vamos a hacer de manera de encuesta a sus sugerencias y deseos por compartir y por aprender. Primeramente hay que decir, antes de hablar de la especificidad de los fármacos, ya sean los vasopresores o los inótropos, o los agentes inotrópicos, como también se le conoce, que realmente hay una gran variedad de literatura sobre cómo específicamente utilizarlos. Si hay una cuestión en las emergencias, etcétera, donde a veces hay siempre controversia, incluso uno cuando revisa la literatura, cuando revisa cómo lo manejan otros colegas, cómo lo calculan, etcétera. Hay gran variedad y diversidad de criterios. Primeramente, hay que tener en cuenta que un agente cardiovascular vasoactivo, como bien enuncia el Pediatric Critical Care Text and Study Guide, que fue uno de los textos que compartimos más arriba en el canal, que tienen los vínculos para acceder al mismo, son agentes que los se utilizan cuando persiste la disfunción miocárdica y o circulatoria, a pesar de la optimización del estado de volumen, que es lo que se nos ha dicho toda la vida, ¿no? Es lo que siempre se ha preconizado, primero optimizar volumen y luego utilizar los fármacos vasoactivos cardiovasculares. Aquí refrendan la actividad de las vías bioquímicas, neuroquímicas, que mantienen el tono, la contractilidad y la frecuencia cardíaca. Y estos medicamentos pueden tener múltiples efectos dependientes de dosis y respuesta. El otro planteamiento de toda la metodología con la cual se nos ha enseñado. O sea, el uso eficaz de estos agentes vasoactivos requiere lógicamente comprender sus mecanismos de acción, farmacología. ¿Por qué me voy a tener bastante en la parte de la farmacodinámica o receptores? Porque aparte que yo siempre hablo de la individualización de la terapia en el paciente pediátrico crítico, porque individualización, incluso yo estaba discutiendo con una doctora neonatóloga al respecto, eh, porque se protocoliza en exceso con el objetivo, lógicamente, de medir la mortalidad, una serie de terapéuticas, una serie de tratamientos y algoritmos, pero no se individualiza. Yo no veo al paciente, cada paciente, o sea, pueden haber 5 pacientes con un shock séptico, pero los 5 pacientes con shock séptico son totalmente diferentes en base a su fisiología, en base a la farmacodinámica que yo estoy administrando, en base a los mecanismos el agonismo, la sinergia y también la interacción entre medicamentos y las particularidades sistémicas de este paciente. Por lo tanto, no a todos los pacientes sencillamente poner dopamina a todos, poner dobutamina a todos los pacientes que tienen shock,
etcétera. Eso es lo que me refiero. Lo que me refiero es que uno tiene que, independientemente de todo, ver cuál es la hemodinámica de su paciente, si tiene un shock frío, si tiene un shock caliente, si tiene resistencia vascular elevada, si tiene resistencia vascular disminuida, para entonces determinar cuál es el mejor fármaco vasoactivo, en este caso inótropo vasopresor, que puedo utilizar. Entonces, la acción observada puede diferir, como dice, de lo esperado de una serie de factores que van a afectar estas interacciones. Además, estar crítico es una condición sui generis a la hora de administrar fármacos. O sea, todo el cuerpo cambia, todo el cuerpo está bajo un estrés en todos los niveles y realmente eh, a veces en ocasiones pueden ser hasta controversial la administración exacerbada de vasopresores y no, porque lo vemos a veces en pacientes que están, como digo yo, sobrecargados de fármacos y llevan mucho tiempo en refractariedad y realmente a veces no cejamos en esa terapéutica. Entonces, de modo que los efectos del libro de texto, que es lo que estamos acostumbrados a ver, estamos acostumbrados a que lo que diga el libro, lo que digan las guías, lo que digan los protocolos, lo que hay que hacer exclusivamente con los pacientes. Pero una cosa es leer, una cosa es, incluso lo que yo voy a decir aquí, una cosa es esto, lo que yo pienso, porque es mi concepción, es lo que yo encuentro en la literatura y lo que trato de compartir con ustedes, pero tampoco es la verdad absoluta, ni la, ustedes deben estudiar, ustedes deben sacar sus propias conclusiones, no como en el programa. Ustedes deben realmente tratar de absorber, en este caso específico, la hemodinámica de su paciente a la hora de tratar. Entonces, debido a la variación de la farmacocinética, farmacodinámica, estos agentes, y lo realzo, la administración de los agentes vasoactivos debe estar siempre dirigido al efecto y no basado en una dosis fija, porque nos hemos casado toda la vida con dosis fijas. Y siempre se nos ha dicho el otro gran mandamiento, que es dosis-respuesta. Porque comenzamos con un paciente, a veces yo lo veo mecanizado. Empezamos con 10 microgramos por minuto de butamina en una situación hipotética en un paciente que tiene un probable shock séptico, independientemente de su resistencia, independientemente de su hemodinámica, independientemente 10 microgramos por minuto para descender. Entonces, esto es lo que se nos preconiza en la literatura. Ir al efecto y no vas a hacer una dosis fija. ¿Dónde, por ejemplo, dosis fija? Donde los algoritmos y la metodología para proteger al paciente, como por ejemplo en el caso de la vasopresina. Por razones de seguridad, a veces se ponen dosis máximas, como las dosis que vamos a compartir acá, que a veces el rango de dosis es un rango teórico. Es un rango que usted se le brinda no para que lo utilice exclusivamente porque usted busca un objetivo en su paciente. Entonces, una de las principales características que hay que tener en cuenta es el efecto cardiovascular primario de todos los fármacos que vamos a, los principales fármacos, porque no vamos a discutir todos los fármacos tampoco vasoactivos, que en este caso el efecto inotrópico, el efecto vasopresor, cronotrópico, lucitrópico, vasodilatador e inodilatador. ¿Qué significan cada uno de estos efectos? El inotropismo, lo que siempre hemos hablado de mejorar la contractilidad del miocardio, pero que se traduzca por tanto en una mejoría del volumen sistólico. Son ejemplos, no son todos los que pueden tener la glutamina, la epinefrina o adrenalina, que es un nombre genérico. Noradrenalina, norepinefrina, caso de un vasopresor. ¿Qué haría un vasopresor? Aumentar la resistencia sistémica y a menudo la pulmonar y por consiguiente, además la presión arterial. Ejemplos, norepinefrina, vamos a usar los acrónimos también, NE, EPI, fenilefrina y vasopresina. Cronótropo, de cronotropismo, que aumenta la frecuencia cardíaca. Los ejemplos más comunes, epinefrina y isoprotenerol, famoso isoprel. El lucitropismo es a veces cuando le preguntamos sobre estas funciones cardiovasculares a los residentes o a los alumnos, cada vez que uno a veces pregunta lo que es el lucitropismo, se quedan a veces con una cara de interrogante, ¿no? Bueno, el lucitropismo mejora la velocidad, como dice ahí, y la atención de la relajación diastólica, es lo que se conoce como diastología. O sea, por lo tanto, puede disminuir la presión telediastólica el uso de agentes lucitrópicos. Los agentes lucitrópicos que no son específicamente agentes vasoactivos o inotrópicos como los que vamos a discutir hoy, por ejemplo, ustedes tienen los inhibidores de enzima convertidos en angiotensina para usarlo, por ejemplo, en pacientes con otro tipo de entidad a la que no vamos a discutir acá. Pero en el caso de los agentes vasoactivos que tienen efecto lucitrópico, tenemos la milrinona, la dobutamina y la epinefrina. En el caso de vasodilatadores per se, disminuyen
obviamente la resistencia vascular sistémica y o pulmonar, en este caso la poscarga. Y a menudo disminuyen el tono venoso, la capacitancia, los vasos de capacitancia y por tanto la presión telediastólica. Los presores aumentan esa resistencia, los vasodilatadores la disminuyen. Tanto. Y no dilatadores mejoran contractilidad del miocardio al tiempo que disminuyen la poscarga sistémica pulmonar y a menudo dilatan los vasos de capacitancia venosa. Ejemplo, milrinona, levosimendan. Se pueden ir haciendo sus propias agrupaciones antes de que vayamos a comenzar. ¿Por qué es importante saber los efectos? ¿Qué es lo que yo quiero en mi paciente? ¿Qué es lo que tiene mi paciente? Mi paciente es un poco hipertrofia cardiovascular. ¿Cómo era el corazón antes de ser operado? ¿Cómo es ese corazón 2 años después? ¿Cómo es ese corazón cuando me lo traen descompensado a la UCI? ¿Cómo es ese corazón cuando llega al cuerpo de guardia? Son características y situaciones importantes a la hora incluso de decidir cuál es el fármaco a utilizar. Entonces, para discutir un poco sobre la parte de los fármacos, hay que reconocer que ellos están debidamente divididos en el efecto que tienen y los receptores, la clase de receptores sobre las cuales trabajan. Aquí tenemos los subtipos adrenérgicos y dopaminérgicos con sus respectivas proteínas G y efectos. Tenemos la clase de receptores adrenérgicos y dopaminérgicos que van a ser en este caso, y cómo se van desglosando los adrenérgicos en alfa adrenérgico, beta adrenérgico, a dónde están entonces los receptores, el alfa 1, el alfa 2, el alfa 1 y alfa 2, que a veces yo se repito, alfa, casi siempre uno lo asocia con presión, con vasopresión, o sea, como el vasopresor, y beta 1 y beta 2 los asocia a veces con inotropismo, con presor también, pero de manera general. Entonces tienen sus particularidades. Dopaminérgicos delta 1, delta 2, pero más complejo, porque acá vemos cómo ellos del mismo receptor, los mismos receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, tienen su paso en los transductores de proteína G, que es otra característica muy especial. En esto no voy a ser excesivamente abundante a la hora de hablar, pero hay que saber de dónde viene todo, no sencillamente. De hecho, yo creo que voy a hablar menos de características de este fármaco viene en un frasco, así que es lo que se le pide a veces a los estudiantes en las pruebas, o se lo pide, yo no quiero pruebas, yo quiero realmente que puedan entender a dónde se traduce todo esto. O sea, el final, el efecto celular primario, por ejemplo, el aumento de la fosfolipasa C, el aumento de la adenosina, el aumento final de la disminución del AMP cíclico y su consecución de la energía y la demanda en este caso, hasta dónde lo pueden hacer, cómo esta situación se puede convertir en una retroalimentación negativa e incluso cómo cuando se pueden agotar ciertos tipos de receptores, a veces el fármaco está en demasía o el fármaco no está haciendo el efecto adecuado. Eso es lo que hay que reconocer. Pacientes que llevan 6, 7, 8 días con un solo fármaco, por ejemplo, para una determinada afección X, un paciente que tiene una disminución de su gasto cardíaco o en un principio era un paciente que tenía un shock séptico inicial que, como lo conocemos, el shock séptico clásico del adulto es un shock caliente, o sea, con resistencia vasculares periféricas disminuida y por consiguiente se utiliza un fármaco con una potente acción vasoconstrictora para elevar la resistencia vascular periférica. Pero ¿a dónde voy con esto? En un inicio, si el gasto cardíaco pudiera estar elevado, ¿por qué voy a usar exclusivamente? Por eso es que uso en este tipo de pacientes, utilizo un vasopresor específicamente que actúa sobre los receptores alfa 1 o alfa 2, específicamente acá, y no uso directamente uno de estos que están acá. O sea, todo tiene su explicación. Pero eso es muy somero, es muy, como diría, es muy vago decir que sencillamente un paciente, porque está hipotenso, no puede tener otro tipo de alteraciones. Pero bueno, shock hipotensor caliente, es verdad que el vasopresor es la elección número 1. Entonces, esta es una secuencia importante, es un pequeño gráfico que ustedes pueden incorporar en su día a día y aprender. Entonces, los adrenoreceptores alfa 1, están acá, en este caso la adrenalina, esta es la fórmula química. Están inervados por nervios simpáticos, entonces los adrenoreceptores alfa 2, beta 2 son hormonales. O en el caso de los presinápticos alfa 2, receptores son autocrinos. O sea, el agonista hormonal de los receptores adrenérgicos es la epinefrina, liberada por la glándula suprarrenal, como todos conocemos, mientras que la noradrenalina
es el neurotransmisor del sistema nervioso simpático. Y actúa, como dice, como principal agonista fisiológico de adrenoreceptores alfa y beta 1. Entonces, le dejo mucho más cosas acá. Yo trato de, como les digo, para este tipo de conferencias, cargar un poco las diapositivas. Detecto que no es lo más ideal, pero para que les quede como un tipo de documento o algo parecido cuando lo convertamos a PDF. Entonces, la afinidad de la unión de norepinefrina y EPI en el receptor es la misma, pero entonces miren cosas más interesantes. EPI es más afín significativamente que la norepinefrina para en el adrenoreceptor beta 2. ¿Qué significa? O sea, estas diferencias de unión, estas diferencias de sitio, implican que, por ejemplo, te están explicando por qué la epinefrina tiene efectos tan elevados, tan directos sobre la frecuencia cardíaca y la resistencia vascular a concentraciones más bajas, mientras que las concentraciones de norepinefrina requieren, para observar este mismo efecto hemodinámico, requiere concentraciones de 1800 picogramos por mililitro. Entonces, esa diferencia en la concentración plasmática explica por qué la EPI, por la acción de la EPI en el adrenoreceptor beta 2. Entonces, esa es la gran relación de por qué uno es pro cronotrópico excesivo y el otro puede ser cronotrópico excesivo, pero trabaja a otros niveles, o sea, necesita una mayor cantidad o sea, necesita una mayor concentración para lograr el mismo efecto hemodinámico. Entonces, varios mecanismos, en este caso dos mecanismos diseñados para limitar el efecto de la norepinefrina liberado normalmente que llega a circulación. O sea, son sistemas de captación que al final tienen diferencias pequeñas en la ubicación del receptor y con pequeñas implicaciones clínicas con respecto a las acciones farmacológicas de los agentes vasoactivos. Al final, yo siempre considero que debería haber, cuando se le enseña a los residentes de densidad pediátrica, de neonatología, debería haber, o sea, si se pudiera dividir en módulos de cierta forma la parte de farmacodinámica es muy importante. ¿Por qué? Porque yo siempre noto a los residentes a veces confundidos y los noto a veces bajo un dogma. Los veo bajo el dogma de aquí siempre yo veo a los profes usar dobutamina en este paciente. Que es verdad que profes nos volvemos dogmáticos también. Lo aprenden mal y entonces lo transmiten mal y al final nunca lo aprenden. O sea, se convierten en meros escritores, en menos indicadores de fármacos que no saben qué hacen, de fármacos que no saben dónde actúan, de fármacos que están en un paciente que no lo están ayudando al paciente. Por lo tanto, todo es una cadena que termina en una mala atención médica. Entonces, seguimos con este tipo de características que se las dejo acá. Por ejemplo, en este caso, lo de las concentraciones más altas de epinefrina que va para que la gente se difunda del espacio vascular a través del tejido para llegar a los adrenoreceptores alfa y beta 1. Entonces dejo estas pequeñas pinceladas para no hablar excesivamente de la parte de la farmacodinámica, que es extensa, es tan extensa que habría que invitar profesores de farmacología a discutirla, que no es el objetivo de estas conferencias. Por eso dice que necesita infusiones más elevadas para aumentar la resistencia vascular. Por eso es que, por ejemplo, usted a veces no pone norepinefrina para el paro y pone la epinefrina. Esa es la importancia. Con 1 miligramo de epinefrina son cosas totalmente. Pero ¿por qué no se usa la norepinefrina? Como una vez alguien me dijo, ¿por qué no usamos norepinefrina en una debacle para el paro? ¿Por qué? Porque las concentraciones de norepinefrina son tan elevadas en el momento, o sea, en la concentración que traen en sus presentaciones más habituales, que usted lo que va a causar probablemente en ese paciente sea una isquemia vascular tan importante que el paciente quizás en ese pero es un buen debate el que quizás el paciente en ese momento logra aumentar su resistencia vascular periférica, tanto que puede generar por consiguiente un aumento del gasto cardíaco, aparte que usted está tratando sobre el automatismo cardíaco y generando algún tipo de gasto cardíaco con las compresiones cardíacas. Pero usted va a deteriorar, usted va a acabar con toda la parte microvascular del paciente en esa infusión. O sea, realmente no es un fármaco que esté indicado para eso, como en su momento alguien planteó. Y esta es la explicación para todos. Entonces, justo antes de empezar a hablar de los fármacos, volvemos a hablar exclusivamente de los receptores. Los receptores alfa, que como bien dice ahí, es en su efecto primero sobre el músculo liso.
es importante. Hay tablas, hay cronogramas de cómo realmente dónde es el estímulo y ellos ocasionan constricción. Palabra clave, constricción. Alfa, constricción. O sea, la actividad alfa 1 se relaciona con el aumento de la contractividad cardíaca. Y ahí les dije alfa, les dije constricción, pero también nos volvemos dogmáticos. La norepinefrina, por ejemplo, que tiene un potente efecto alfa 1, no tiene efecto, digamos, por ejemplo, no lo puedo usar en el shock séptico pediátrico, como me dijo alguien una vez. Vamos a algo más adelante. La actividad alfa 1 se relaciona con aumento de la contractividad cardíaca, aunque los mecanismos exactos de esta actividad no estén claros. La estimulación de los alfa 2 presinápticos produce retroalimentación negativa, mientras que la estimulación de los postsinápticos alfa 2 provoca vasodilatación por la producción de óxido nítrico endotelial. Acuérdense que es la sustancia relajante por excelencia. En cuanto, por ejemplo, la sustancia, en este caso, constrictiva por excelencia, o sería la endotelina. O sea, son dos fármacos o dos sustancias que son realmente con efectos antagónicos. Se ha entendido que esta actividad máxima de los receptores alfa ayuda a mantener el balance de la perfusión, particularmente en la circulación coronaria. Los beta, el agonismo beta 1 es casi exclusivo cardíaco, eso es otra cosa que siempre tenemos a veces en la cabeza, beta cardíaco, por eso aumento de la frecuencia cardíaca o aumento del cronotropismo y del inotropismo, la contractividad, origina un mejor rendimiento cardíaco. Por lo tanto, se encuentra un efecto inotrópico, cronotrópico, batmotrópicos, que eso es excitabilidad y un aumento en el automatismo cardíaco. Esa es la razón de que generalmente aquellos fármacos que estimulan en cantidad, son pro beta 1 generalmente cuando se usan no en el contexto clínico adecuado o en la dosis adecuada, generalmente son arritmogénicos. O sea, las catecolaminas de manera general, cuando el balance dosis-respuesta o el balance dosis y respuesta hemodinámica está hacia un lado, generalmente la arritmogenicidad vendrá en alguna que otra ocasión. O sea, el principal objetivo que persiguen es estimular, como dice, lo que tú mismo estabas diciendo, aumentar el volumen sistólico, con incremento de la contractilidad del músculo cardíaco. Entonces, los beta 2 causan relajación de músculo liso tanto en coronaria, arteria, viscerales, músculo esquelético. El beta 2 produce vasodilatación y tiene ese efecto cronotrópico, o sea, sobre la frecuencia cardíaca específicamente, y mejora el inotropismo. Por tanto, las infusiones prolongadas de, pues, digamos, dopamina o butamina son procronotrópicas. Usted logra ver pacientes que en ocasiones lo que pasa es que, no, por ejemplo, hay guías exclusivas clínicas donde los médicos, los residentes, si ven un paciente exclusivamente taquicárdico, es un paciente que está bien porque ya es que a veces lo interpretamos así, parece un chiste, pero es así. Paciente que ya está pasado o sea, como que le está sobrando el fármaco, pero usted lo que está observando es el efecto cronotrópico. Cronotropismo y inotropismo no van exactamente de la mano. Usted puede tener un paciente, lógicamente, que tenga un inotropismo en el piso y con un cronotropismo exacerbado, o sea, con una frecuencia cardíaca elevada, porque está en respuesta a otro de los componentes de la función cardíaca. Entonces, esos medidores clínicos a veces pueden ser muy útiles, pero digo, no son evaluables ni validados para todas las situaciones clínicas, porque estamos acostumbrados a ver eso mucho. Entonces, los receptores dopaminérgicos, hay más de 7 subtipos de receptores. Vamos aquí, el 50% de los mismos se ve estimulación de los delta 2, y estos receptores producen además la liberación de norepinefrina a las terminales nerviosas simpáticas. En el riñón, la dopa estimula los receptores delta 1 para estimular diuresis, natriuresis, de eso vamos a hablar, que en toda la vida se pasaron. Yo pienso que eso ya está bastante sepultado, pero hay que volverlo a decir acá. Sobre sus efectos, el famoso efecto natriurético, el famoso efecto esplácnico, la dosis renal de la dopa, lo cual vamos a hablar un poco más antes. Y en la pulmonar, los delta 1, delta 2, delta 5 producen vasodilatación. La vasopresina, que es costosa, que no está en todas las unidades de cuidado intensivo, que no está en todos
los lugares, incluso acá en Cuba, la vasopresina está prácticamente ausente en la unidad de cuidado intensivo, que comúnmente clasifica desde V1 hasta V3, V4. Y los purinérgicos. Los purinérgicos están localizados en el endotelio cardíaco pulmonar y tienen una acción más bien que tiene que ver con la contractilidad cardíaca y la vasodilatación coronaria pulmonar cerebral. Bueno, y caemos de golpe en los fármacos, y tenemos el fármaco por excelencia, diría yo, sigue siendo, me parece que para mí es el fármaco por excelencia, es mi opinión personal, que la adrenalina y la epinefrina es el fármaco, ella y la norepinefrina son mis favoritos, como decirlo así. La adrenalina, que es inótropo, cronótropo y positivo, y generalmente pueden ser administrados, como dice acá, una dosis de 0,2 microgramos kilo minuto hasta 1 microgramo kilo minuto, que realmente también es teórico. Esto tiene que llegar con una infusión de epinefrina hasta 1 microgramo kilo minuto si el paciente está verdaderamente mal. O sea, idealmente, como dice, por vía venosa central, vamos a hablar de eso también ahorita. Su indicación es principalmente en shock hipodinámico, es decir, bajo gasto cardíaco con resistencias vasculares altas, que si se ponen a pensar, la resistencia vascular es elevada, es el paciente que tiene, el paciente pediátrico generalmente hace un shock de tipo frío, hace un shock con gasto cardíaco que puede estar bajo, normal o elevado, incluso depende de esa etapa de transición del gasto cardíaco, ahí exclusivamente con resistencias vasculares elevadas. Por tanto, el paciente que está frío bajo, normotenso, casualmente en ocasiones hipertenso, pero generalmente está normotenso. Entonces, la epinefrina, en este caso, el paciente se va a beneficiar de este tipo de dosis que en un momento se han dicho dosis que favorecen el gasto cardíaco, o sea, que no son dosis puramente presoras, como ahí especifica, bajo de la dosis de 0,3 microgramos kilo minuto, que generalmente produce efectos variables. ¿Por qué digo efectos variables? Porque depende de su paciente. Dice, estimula principalmente los receptores beta 1 y beta 2 y resulta un aumento de la frecuencia cardíaca, induce vasodilatación. Por eso le decía, los temas dogmáticos de no usar epinefrina en infusión en el paciente pediátrico, y por qué la epinefrina ha demostrado en la actualidad que es el fármaco número 1 para tratar el shock pediátrico, sobre todo por la cuestión más importante en cualquier estudio que usted analice desde el punto de vista científico: mejor morbimortalidad. Cuando usted logra eso, yo siempre se lo he dicho, cuando usted mejora eso con un estudio, con un fármaco, independientemente de todo lo que alguien pueda lograr, es el objetivo primordial de cualquier fármaco, cualquier estrategia dentro de una terapia, dentro de una emergencia. Si usted logra mejorar la mortalidad, usted es un dios. Entonces, en este caso, lo logró la epinefrina. Por tanto, del 2017 hacia acá, que se hizo uno de los, que Davis hizo el estudio para el estudio hemodinámico en pacientes pediátricos y neonatos, con el uso de fármacos en la hemodinamia, demostró que realmente la epinefrina estaba desbancando la dopamina, en el caso más hacia la parte pediátrica, del fármaco ideal para tratar el shock, específicamente el shock séptico. Y como dice, de igual forma hemos mostrado un incremento que el índice cardíaco va del 24 al 54%, con un aumento consecuente, lógicamente, en el consumo miocárdico de oxígeno. Pero la dopa tenía muchos efectos deleterios o sea, casi todo lo que se le atribuía a la dopa, al final se demostró que había una serie de cuestiones que más bien hacen daño. Entonces, la epinefrina estaba realmente ayudando a mejorar estas dosis que estaban en el borderline con sus efectos base, eh, más presor, mejoraban el gasto cardíaco y por tanto al mismo tiempo aumentaban, en este caso vasodilataban y generalmente aumentaban la morbimortalidad de los pacientes, disminuía la morbimortalidad de los pacientes. Entonces, la epinefrina tiene una presentación universal de 1 en 1000 partes por millón, lo cual es ideal a la hora, porque es el único de estos fármacos que realmente está indicado y validado para el uso en el paro cardíaco. Generalmente produce esa vasoconstricción importante cuando se usa a las dosis que estamos generalmente a 0,01 microgramo kilo.
dosis que generalmente en pediatría se suele llevar de 1 a 1000 partes por millón a 1 a 10.000 partes por millón para que sea diluyendo el fármaco 10 veces. Para lo práctico se utilizaba el mililitro de la epinefrina más 9 mililitros de solución y usted acababa de convertir, o sea, de diluir, disminuir la concentración del fármaco de 1 en 1000 a 1 en 10.000 y por tanto podía técnicamente decir una dosis práctica de 1 décima por kilo en el paciente pediátrico y lo aplicaba al paciente, al menos si es como hacíamos por acá. La parte de dilución se vino a recomendar en las últimas guías, una serie de estudios, pero es una cosa más bien de protección del lecho vascular. O sea, dosis incluso y también de práctico. A veces es difícil de cargar las concentraciones de 0,01 microgramos kilo minuto, disculpe, microgramos kilo dosis en un paciente pediátrico y sencillamente administrar. Entonces hay que tener en cuenta que las concentraciones cuando se utilizan, en el caso de la parada cardíaca, se utilizan dosis más elevadas cuando usted no la utiliza por vía intraósea. Intraósea puede usar también la diluida. Cuando utiliza la dosis o 1 por 1000, la utilizaría, por ejemplo, si es endotraqueal, si logra intubar al paciente y no le va a tener un exceso venoso, por ejemplo. Y en perfusión generalmente por vía central. Ahorita vamos a discutir las dosis de cada uno. Entonces la epinefrina en dosis ideal altas, o sea, más de 0,3 microgramos por minuto, activa receptores beta 1 y ocasiona aumento de resistencia vascular sistémica. Entonces ya este tipo es otro tipo estamos trabajando en otro tipo de efecto acá. Entonces, en este caso, la epinefrina en pacientes con resistencia vascular elevada puede administrar por su efecto vasodilatador, sí, como no pudiese ser. Los efectos metabólicos incluyen elevación de la concentración de glucosa en plasma por el efecto que tienen las hormonas reguladoras y contrarreguladoras en este caso, principalmente por agonismo de los beta 2 en hígado y del lactato. El aumento de la lactón es de importancia clínica, ya que lógicamente se utiliza en el paciente crítico como un marcador de perfusión tisular validado. Sin embargo, el incremento de lactato en suero inducido por catecolamina exógena no parece tener ningún efecto nocivo a priori. Entonces, la norepinefrina, no la adrenalina, la otra chica linda de esta conversación, en dosis bajas, 0,0 microgramos por minuto, o menos, 0,05 microgramos por minuto, estimula receptores beta-adrenérgicos. En las dosis clínicas habituales, 0,1 microgramos por minuto, o sea, de 0,01 hasta 0,1. La norepinefrina estimula receptores alfa que promueven vasoconstricción. Se aumenta la demanda miocárdica, demostró ser más eficaz para mejorar la tensión arterial en pacientes con choque séptico e incluso en pacientes en neonato que somos el mundo no diría el mundo, somos muy fanáticos de utilizar dopa para la población neonatal, pero muchos estudios no la norepinefrina en determinados pacientes monitorizados con características especiales mejoró la mortalidad. En un servicio de urgencia, y esto se lo pueden tatuar, pero bueno, tatuar no, porque realmente a mí tampoco me gusta usar dogmático. Yo no creo en el dogma ni creo en la medicina, no debe ser basada en algo estricto. Más bien la dinámica en la medicina y sobre todo la medicina de emergencia es la que le ha permitido ser tan cambiante y salvar vidas a lo largo del tiempo, un aprender de nuestros errores. Entonces, nos equivocamos, aprender. Entonces, en un servicio de urgencia, la norepinefrina debe ser el agente de elección para el tratamiento de la hipotensión asociada a la sepsis. Sí, si este planteamiento viniera en alguna guía así, prácticamente tuviera consenso de casi todos los que están ahí, con una evidencia fuerte. La evidencia sí es fuerte, y realmente el nivel de evidencia también es fuerte también. Entonces, los efectos vasoconstrictores de la norepinefrina pueden tener efectos perjudiciales sobre la hemodinámica renal en pacientes con hipotensión e hipovolemia, con el riesgo potencial de isquemia renal. ¿Qué pasa? El uso de los vasopresores puros, como norepinefrina, etcétera, requieren de una optimización de la volemia, porque es un paciente que estamos estimando que realmente ya una vez optimizada la volemia, y ustedes saben que a mí prácticamente yo no soporto la sobrecarga de fluido, no, ni tampoco la exacerbación de las guías con respecto a volumen. Esos vídeos otros días, algo que leí que todavía alguien estaba hablando de 100, 200 mililitros por kilo en pediatría, cuando realmente ya muchos años hablando de
menos y menos fluido para determinar, o sea, para llegar a un objetivo, ¿no? Entonces, en este caso, la norepinefrina sí, sí, bajo esa especificidad, para el tratamiento de la hipotensión asociada a la sexo, maravilloso. Sus efectos a dosis elevadas pueden ocasionar necrosis vital, sí ocasiona necrosis vital. Yo a veces he oído, no le pongan a este paciente norepinefrina por el gasto urinario. Si usted tiene un paciente hipotenso, que con resistencias vasculares en el piso, con un gasto cardíaco que puede estar variablemente también disminuido, y cómo rayos va a tener, disculpen la palabra, un gasto cardíaco urinario si el paciente no tiene una tensión arterial media óptima para perfundir el riñón. Entonces, no orina porque la dosis de norepinefrina está elevada, o no orina porque ni siquiera se ha optimizado el volumen que necesita, bien monitorizado, y no tiene una tensión arterial media para perfundir, para tener una presión de perfusión renal. Entonces, es imposible que el paciente orine. Aparte de las otras características que ponen su paciente en ese momento, ¿no? Entonces, aquí les voy a dar uno de los artículos que está muy bueno, un artículo de revisión del que también extrajimos gran parte para la hora de discutir la conferencia. Lo vamos a compartir todos al final en el canal. A bajas dosis, en este caso hablar de la dopa. La dopa fue la amiga de todos, la primer salvadora, pero poco a poco ya ha ido cayendo. No es cayendo, es más bien que ha ido quedando para usos especiales o para consideraciones específicas, a pesar de que yo sé lo que me van a decir mucho, se utiliza a chorro en las unidades de cuidados intensivos pediátricos y neonatales, independientemente de la hemodinamia del paciente, así lo voy a decir. O sea, a dosis bajas se activan receptores delta, disminución de resistencia vascular, cierto, incrementa levemente el gasto aéreo, cierto también, y la famosa dosis renal, que era controversial, que realmente se ha demostrado que a la hora de tener pacientes en cortes específicas no mejoró la mortalidad en ningún caso, ni mejoró el filtrado glomerular con uso de dopa a dosis baja, ni etcétera. Nada de estos casos. O sea, no presenta un aparente efecto renoprotector, no lo tiene. De manera general, no lo tiene la dopa. Existen otros fármacos, como fue la fentolamina la fentolamina, no, disculpen, la, en, otro, en otros momentos, o sea, en otras situaciones que se crearon con el objetivo de generar perfusión renal y perfusión esplánica, cuando se dieron cuenta que la dopa realmente no funcionaba. Entonces, estudios similares demostraron que el supuesto incremento en el flujo espláncnico, o sea, al final no se pudo demostrar, y se cuestionó su acción en la perfusión mesentérica, que era el salvador cuando siempre se le decía, tienes aquel paciente que tiene ya una adecuada TA, que empieza con una disminución del gasto urinario, se pone un poco de dopa para mejorar la perfusión renal. Eso realmente, incluso en las guías de ACI de injuria renal aguda, se desaconsejó totalmente utilizarla. ¿Para qué? O sea, si se ha comprobado que realmente no lleva a ninguna parte, o sea, no mejora, ni previene, ni trata el fallo renal agudo. Hay que decirlo así mismo. Entonces, el neonato, que es diferente un poco, se ha reportado que presenta incremento de flujo renal. Sin embargo, se aplica este efecto por la mejora del gasto cardíaco. Lo que le estaba diciendo ahorita, el fenodopam, en el caso de mejorar el flujo renal y también tiene una cierta acción sobre la tensión arterial media. O sea, la dopa no tiene efecto en el flujo sanguíneo renal en estudios en cerdos y produce, de hecho, incremento en la resistencia vascular renal y, por tanto, reducción de la producción de orina a dosis baja. O sea, estudios similares se han reportado en otros modelos animales. Se cree que es debido a la inmadurez, que esto es una cosa muy interesante en estudios neonatales, de los receptores dopaminérgicos en neonatos. Por lo tanto, la respuesta observada ocurre debido a la activación de los receptores alfa periféricos, resultando controversialmente, en este caso, en vasoconstricción. Entonces, dobutamina. La dobutamina tiene dos isómeros. El isómero negativo, que es primariamente un receptor alfa 1
agonista incrementa la contractilidad miocárdica, la resistencia vascular sistémica, y el positivo es un receptor agonista beta 1, beta 2, causando incremento de la contractilidad miocárdica, de la frecuencia cardíaca y la velocidad de conducción, en este caso el dromotropismo, además de que disminuye la resistencia vascular sistémica. Adicionalmente, el efecto Ladobuta es un 50% de positivo y de negativo, y los efectos totales de su administración terminan en un incremento de la contractilidad miocárdica y en menor grado de la frecuencia cardíaca, y ningún efecto o disminución sobre la resistencia vascular sistémica, lo cual es variable. Acuérdense que también acá hay dosis y respuesta específicamente. ¿Cuántas veces hemos visto las tablas que colocan los signos de más sobre cada tipo de receptor a cada dosis? Se lo Ladobuta también a dosis baja, 2,5 mg por minuto, no tiene efectos hemodinámicos significativos en neonatos con compromiso cardiovascular. Cierto, pero sí es bueno volver a terminar la individualización lateral. O sea, las dosis moderadas 5, 7,5 microgramos kilo minuto, porque incluso hay quien, o sea, muchos han hablado o sea, los fármacos vasoactivos se titulan, sí se titulan, los fármacos vasoactivos se destetan, o sea, se van, porque a veces veo los objetivos hemodinámicos empiezan 10, 9, 8, etcétera. Realmente no se destetan, pero sí se titulan. O sea, no tiene efectos hemodinámicos significativos en neonatos con compromiso vascular. Pero si usted tiene un paciente con que logró objetivo de cierta dosis elevada, sí se recomienda disminuyendo gradualmente, porque no es, ¿por qué? Porque tiene que titular en qué dosis específicamente, microgramos kilo minuto, usted realmente logró los objetivos hemodinámicos por ahora de ese paciente. O sea, ¿dónde se quiere quedar? Puede ser un 7, puede ser un 6,5. ¿Qué quiero decir con eso? 10, 5, 15, 20. No necesariamente, ¿por qué no? Entonces, las dosis moderadas conducen a incrementos del índice cardíaco, mientras que las dosis altas, hasta 20 microgramos kilo minuto, incrementan el índice cardíaco y la tensión arterial en pacientes neonatos hipotensos y en pacientes eh, pediátricos. ¿Qué quiero decirles con esto? La dobutamina aumenta la tensión arterial, me decían en una época. La dobuta nunca aumenta la tensión arterial, la dobuta siempre aumenta la tensión arterial. Estamos hablando de dosis respuesta, estamos hablando de estimulación de receptor. Y ahí lo están viendo. ¿Qué pasa? Que generalmente tener un paciente con dobuta 20 microgramos por minuto en monoterapia, habría que ver qué situación hipotética, porque esto ya es más bien a nivel casuístico, a nivel de un caso específico con una serie de cosas. O sea, con otra serie de comorbilidades, con otra serie de situaciones, con un periodo de tiempo de shock, con asociaciones de ese shock con otras características o con sinergia a la hora de otros fármacos, porque tiene alguna situación X a nivel, digamos, del BD, porque tiene situación. O sea, es mucho más complejo. No es sencillamente llegar y poner fármaco, hay que analizar el contexto de su paciente, usted tiene que ver el corazón de su paciente, le hace una ecografía o incluso, si no puede hacer la ecografía, lo monitoriza desde el punto de vista invasivo o no invasivo, pero usted tiene que saber cómo funciona, cuál es el engranaje de su paciente a la hora de ponerle un fármaco. No es poner el fármaco y vete a acostar. 4 o 5 horas, paciente a 10, 12 microgramos por minuto de dobutamina. Entonces los efectos deleterios de los vasopresores inotropos aparecen y le echamos la culpa que el paciente empeoró por otra causa que no fuimos nosotros mismos. Vasopresina. La vasopresina, ya a la hora de lo más importante que tiene es el incremento de la osmolaridad plasmática, o sea, la liberación de vasopresina, la hipotensión en la hipovolemia. En este caso, ¿por qué? Porque de la misma vasopresina pueden existir hasta 8 tipos de compuestos específicos en los que se divida su mayor efecto antidiurético o vasopresor, que va desde la mismísima desmopresina hasta, o sea, con un máximo efecto antidiurético hasta la vasopresina pura, con el mayor efecto opresor. O sea, la utilidad de la vasopresina en el séptico, vasodilatado, y la vasopleia por bomba de circulación extracorpórea está en el efecto en los B1, estimulando contracción del músculo liso vascular. Muy bueno, muy ideal como vasopresor de segunda línea, que es como generalmente se recomienda, como su prima la terlipresina.
Entonces, el uso de la vasopresina como tratamiento, lo que estaba diciendo de segunda línea, propicia una disminución del requerimiento de catecolaminas, por lo que se recomienda su uso cuando el requerimiento de esta es elevado, con el objetivo de potenciar el efecto opresor y en esa condición disminuir todo aquel efecto de aminas que realmente lo que está haciendo es daño, que se nos olvida, la norepinefrina ya, la dopa ya, combinaciones a veces simbólicas que no están haciendo nada en el paciente o están más bien a veces son contraproducentes. La dosis de vasopresina varía de 0,003 a 0,0002 unidades internacionales kilogramo minuto. Y no existen estudios concluyentes porque sí he visto estudios donde se propone incluso utilizarla, como dice ahí, su uso en paro cardíaco, pero no hay validación ni consenso en la actualidad. La milrinona, otra chica bonita, es un potente agente inotrópico, vasodilatador, importante, un buen efecto lucitrópico, por tanto mejora precarga, carga del BD, maravillosa, que es como no, reduce la resistencia. Yo, o sea, personalmente se puede usar como en sinergia, como agente de segunda línea. Se puede usar incluso en los postoperatorios de cirugía cardiovascular, donde tiene su mayor indicación, porque mejora también el efecto vasodilatador pulmonar es importante. Hay que optimizar volemia, hay que optimizar pH justo antes de indicarlo. Es de todos estos fármacos uno de los pocos que tiene dosis de carga, 55 microgramos kilo, dosis, realmente en 15 o 1 minutos o 1 hora, y se puede disminuir hasta 25 pacientes. O sea, se puede disminuir la dosis en 25 microgramos kilo en pacientes con riesgo de hipotensión u optimizar la tensión arterial. Inmediatamente después de la dosis de carga se administra la perfusión. La perfusión en las últimas literaturas ha llegado hasta 1,25 microgramos kilo minuto. O sea, sus efectos. Los libros específicos de operatorio de cirugía cardiovascular, de medicina intensiva pediátrica, porque pediátrica crítica en la parte cardiovascular, hasta 1,25. Lo he observado, un libro bastante actual. Entonces, los estudios donde se refiere a que la milrinona en sépticos debe utilizarse con precaución, lo estamos hablando, por el riesgo se va a la hipotensión. O sea que milrinona en séptico tiene que cumplir las características especiales de los algoritmos propuestos tanto por la Surviving Sepsis Campaign como por el último algoritmo del 2017, que en mi opinión es el que deberían guiarse los pediatras, más que por la Surviving Sepsis, a pesar de que la Surviving está haciendo ahora en guías pediátricas. Yo les sugiero que se guíen por el de la Asociación Americana de Hemodinamia, en este caso en neonatos y pediátricos, a la hora de guiar, incluso hasta los protocolos de algoritmo en séptico. Los que predominan ahora mismo son los que leyeron ellos, que aparecen en todos sus libros en español, etc. Fíjense abajo, como dicen, tomado de Davis et al. Ese es el estudio 2017. Estudio no, ya más bien es un consenso, ya 2021-22, ahora en el 22 sale otra actualización de la misma para las recomendaciones en hemodinamia en el caso de los neonatos y los pacientes pediátricos. O sea, el uso de milrinona, sin embargo, otros pacientes con resistencia vascular sistémica baja o hipovolemia pueden presentar hipotensión, siendo la milrinona subóptima para muchos pacientes en choque. Donde la milrinona cobra un efecto especial en el choque orgánico. Choque orgánico o en el choque séptico con ciertas especificidades de índice cardíaco. En el caso del levosimendan, que es otro de los fármacos que a veces muy escaso su presencia nula en la UCI, es un sensibilizador del calcio. O sea que realmente fortalece la contracción mecánica sin incrementar, importante, esto es uno de sus brillantes eh, funciones que tiene, sin incrementar la demanda de oxígeno. Entonces, el AMP cíclico intracelular, las concentraciones de calcio en dosis clínicamente relevantes. Tiene dos efectos importantes, que es el sensibilizador al calcio que le estaba diciendo, que abre los canales dependientes de potasio, con lo cual tiene un efecto inotropositivo, lucitrópico, vasodilatador, tanto pulmonar como sistémico, y un efecto cardioprotector. Es un fármaco excelente, con muy buenos resultados en el postoperatorio de cirugía cardiovascular y en aquellos pacientes con
y shock cardiogénico una maravilla. Entonces, las dosis, realmente por carga vía intravenosa, dosis de 6 a 12 microgramos kilo minuto, una carga de minutos seguidos, por 0,05 0,2 miligramos kilo minuto como infusión. La respuesta hemodinámica generalmente se observa a los 5 minutos de empezar la infusión de dosis de carga, el pico 10-30, y la duración de más o menos 75 horas a una semana. No hay que estarlo ajustando en el caso de fallo renal, etc. Entonces, acá vamos a hacer un pequeño resumen de los efectos, o sea, de la acción de cada uno de los fármacos, su receptor de acción, sus dosis. Siempre actualícense con las dosis. Las dosis a veces cambian, las dosis se han modificado por estudio, por más de un estudio. Acuérdense que, por ejemplo, yo traigo a veces un estudio a colación, a menos que sea un estudio importante, o un estudio que estuvo refrendado en varias ocasiones, hicieron 5, 6, 7 multicéntricos. Porque un estudio realmente no es una guía para trabajar un estudio específico, a menos que tenga un impacto global excepcional. Entonces, el tipo de las dosis, los efectos secundarios, que se nos olvidan los efectos secundarios de los cuales nunca hablamos. Miren acá, leucocitosis, hiperglucemia, porque dónde trabaja la epinefrina, sobre quién actúa, quiénes se elevan, los de tarea, hiperlactatemia, de consumo de oxígeno presente en casi todos estos. Al inicio, básicamente todo. Vasoconstricción esplánica en la presina, disminuye el nivel de cortisol, la dopa, aumenta la mortalidad en choque séptico, la dopamina, que vamos a hablar a continuación, y en el caso de los que trabajan los dilatadores, cefalea y hipotensión, etc. Entonces, acá quiero caer en este estudio, vamos a discutir 4 brevemente, para no tomarles mucho de su tiempo. 4 estudios principales, en este caso es norepinefrina de manera temprana, disminuye las necesidades de fluidos y terapia ventilatoria en pacientes con shock séptico vasodilatado. Entonces, conclusiones de este estudio donde está el señor Pormari, donde fue invitado por estos señores indios. En niños con shock séptico, el orden tradicional de tratamiento es la carga de volumen abundante debido a la infusión, o sea, es lo que se le ha hecho toda la vida, líquido, y no tropovasopresor. Yo personalmente, la estrategia es de ver al paciente en qué momento el paciente de su hemodinamia me llega, porque puede ser un paciente que ya está refractario incluso cuando me llegue a mí, a los fluidos. Un paciente que determino dónde está en el diagrama de Guyton específicamente, si es precarga dependiente o precarga independiente, si se va a beneficiar o no de los fluidos a la hora de utilizar esta carga de fluido que puede tener mayores efectos deleterios. Entonces sugieren que la norepinefrina puede usarse como un inhibidor de primera elección después de líquidos limitados en el choque vasodilatado, basado en este caso en presiones de pulso amplias, ya que el enfoque puede disminuir el volumen. Acuérdense que presiones de pulso, diferencia sistólica, diastólica. O sea, se enfatiza monitorización cuidadosa junto a la cama para detectar el deterioro e iniciar la terapia inotrópica apropiada para la continuidad cardíaca severamente que puede ser desenmascarada con la norepinefrina. O sea, es darse cuenta realmente que en este caso la norepinefrina, el uso en séptico pediátrico en estos casos mejoró la morbimortalidad de los pacientes y disminuyó que necesitaran líquidos y que fueran ventilados. O sea, es una investigación importante que también hay que tener a la hora de leer su conclusión y su análisis de su discusión de resultados, ser cautos y tampoco tomarlo todo como una indicación. En el caso de, sigo con la norepinefrina, ahora voy a la parte, hay un estudio que no traje acá, pero pasaríamos la noche entera hablando, que es el uso de la norepinefrina en neonatología con una mejoría exacerbada en el shock, o sea, una disminución de la mortalidad excepcional en el uso de norepinefrina versus DOPA lo hicieron. En este caso, lo que quiero hablarles es que generalmente en situaciones de emergencia, usted puede utilizar estos fármacos por vía periférica, incluso en el niño. ¿Por qué no? En este estudio, en una muestra de 3 años de pacientes pediátricos en un gran área metropolitana,
Solo un paciente tuvieron evidencia de que hallazgos compatibles con extravasación y daño por el medicamento. Y bueno, 32 pacientes presentaron shock séptico. La mediana duración de la difusión fue de casi 4 horas. Solo uno tenía sospecha de extracción de catéter y realmente tuvieron los efectos hemodinámicos que querían conseguir. ¿A dónde voy con esto? No siempre, y lo pueden poner en práctica, no siempre tienen que excepcionalmente paciente que necesita vasopresores, etcétera, necesita una vena o un cateterismo venoso central, ¿no? Menos en la emergencia. Ya en la UCI puede ser diferente, pero en la emergencia, ¿no? Si usted logra el acceso vascular periférico, maravilloso. Comience con la infusión y sálvele la vida a su paciente. Entonces, otro análisis, otro metaanálisis en este caso. 2020, la eficacia de la dopa versus epinefrina para el shock séptico pediátrico o neonatal. Un metaanálisis de estudios controlados randomizados, aleatorios. Conclusiones. Se ha encontrado que la epinefrina tiene tres veces más probabilidades de lograr la resolución del shock en la primera hora de reanimación que la dopamina en el shock séptico hipotensivo, lean todos los apellidos pediátricos, refractario y los líquidos. Resolución temprana del shock con beneficios de epinefrina para mejorar las funciones de los órganos. Entonces, hay muchas cosas de las que hablar, pero realmente ahora cuando vayamos a la parte de las dudas, las preguntas, incluso que todos tenemos dudas, incluso en la práctica médica una cosa es leer, estudiar, otra cosa es practicar medicina. Entonces, para caer en una cosa muy importante que es, y de la que prácticamente nunca se habla, es realmente saber a qué punto le estamos haciendo daño con los vasopresores de los neutrópicos. Este paciente tiene demasiado, este paciente le están haciendo más daño los fármacos que su enfermedad per se. Entonces, en el año 1995, este señor Bernovsky, específicamente en pacientes postoperatorios cardiovasculares, para lo cual él lo validó en un inicio, creó lo que se conoce como el score inotrópico. El score inotrópico, en ese caso, el inicial, era calcular, hacer como una ecuación que de manera directa y exponencial iba a relacionar la cantidad de fármacos vasoactivos con las dosis de los fármacos ahí y la mortalidad. El señor se dio cuenta que en el caso de su score inotrópico inicial, que fue de esta publicación de acá, aquellos pacientes que generalmente tenían mayor de 20 de esta puntuación, o sea, de sumar las dosis de dopamina, más las dosis de butamina, en este caso más 100 por dosis de epinefrina si la tenía, los que tenían más de 20, la mortalidad era exacerbada y elevada. Tiempo después, estos señores, Amano McIntosh, publicaron en 2017 en la periódica Critical Medicine revista, publicaron la validación del score de inotrópicos vasoactivos. En este caso, le añadieron los vasoactivos a los inotrópicos. O sea, utilizaron el score inotrópico y le añadieron los fármacos vasoactivos, incluso aquellos que tienen más de 40, más de 50 en el score. Más de 30, hay tantos se relacionaban. Entonces, había una cierta manera, un cierto tope, un cierto umbral para decidir cuándo era demasiado. Cuando el paciente tenía mayor probabilidad de fallecer, mayor probabilidad de todos los efectos exponenciales, sumatorios de estos fármacos que influyeron realmente en su mortalidad. O sea, hasta dónde era demasiado, hasta dónde se habían potenciado todos los efectos adversos de estos fármacos y que realmente no se iba a beneficiar el paciente de ninguno de ellos. O sea, este score, utilícenlo como un indicador de la calidad de la atención a sus pacientes con shock o con uso de fármacos vasoactivos. Entonces vamos a los cálculos y a la forma, que son unos cuantos, pero no los vamos a dar todos. No los vamos a dar todos, los vamos a dejar los documentos. Acá son los documentos. Este documento de México, lo más interesante, cálculo de infusiones en fármacos inotrópicos vasoactivos en pediatría. Aquí pueden escanearlo. Y uno que nosotros mismos compartimos acá en el canal, donde vienen varias fórmulas de cómo calcular las infusiones en cuidados intensivos. Entonces, esto es una fórmula que viene en el documento mexicano, o sea, resultar a un volumen constante de 60 mililitros en dependencia de la dosis militar. Aquí lo van después de estas primeras fórmulas que son, en mi opinión, un poco pesadas. Son un poco pesadas. ¿Qué pasa? ¿Qué utilidad tienen? Que lo trabajan a 60 mililitros y realmente
estas multiplicaciones, que son múltiplos del mismo factor, una vez calculado, lógicamente, van a tener, por ejemplo, en este caso, 0,18 miligramos kilo del fármaco en 60, aforado en 60 mililitros, le va a dar a usted que 1 mililitro por hora va a ser eso igual a 0,05 microgramos kilo minuto. Y así consiguiente. O sea, usted sabe que ya esa formulación está preparada de esa manera y realmente lo único que tienen que hacer es aumentar la velocidad de infusión y este prácticamente sabe a qué cantidad está. Un ejemplo aquí, niño con peso de 10 kilos, quieren administrar 2 a 5 microgramos kilo minuto en infusión para 24 horas, eligen la siguiente fórmula. Eligieron esta de acá, porque esta equivale a 5 microgramos kilo minuto. Multiplican 18 por kilo, serían 180 miligramos de dopamina aforados en 60 mililitros de suero glucosado 5 al 9. Entonces, a 1 mililitro por hora va a estar a 5 microgramos kilo minuto. Y ya, muy sencillo. ¿Cuáles son las situaciones con la, en este caso, que utilizan la dopa? Las cuestiones relacionadas con concentración y dilución. Por ejemplo, la dopamina tiene una concentración máxima de 600 miligramos en 100 mililitros para los pacientes con sobrecarga de fluido o que se sospecha sobrecarga de fluido. Y una regular de 320 miligramos por cada 100 mililitros. Entonces, ¿qué significa esto? No es que no se pueda utilizar en 60 mililitros, es que realmente los efectos adversos, arritmogénicos, etcétera, se potencian a mayor concentración de fármaco. Una cosa que usted tiene que tener en cuenta. Entonces, otro de los de las que se comparten estos documentos es la regla de los 6. En este caso, multiplicaría el fármaco inotrópico o vasoactivo por el 6 o 0,6 dependiendo de la dosis. O sea, si va a utilizar adrenalina, noradrenalina o milrinona, o sea, los que tienen como dosis, los que usted trabaja con menos de 2 microgramos por minuto, lo multiplicaría en este caso por 6. Entonces 0,6 miligramos aforados, diluidos, para usar los dos términos, en 100 mililitros. 1 mililitro equivaldría ahora a 0,1 microgramos por minuto. Ejemplo, rápidamente, 10 kilos, 0,6. Ni de kilos se administra norepinefrina, 0,1 microgramos por minuto en infusión para 24 horas, se lo quieres poner así. 0,6 por 10 son 6 miligramos en 100 mililitros. Los viales que hay acá en nuestro país son de 4 miligramos y de 8 miligramos. O sea, que utilizaría un vial y medio del más común. Y ya sabe que a 1 mililitro por hora está así. Ya sabe que si va a utilizar dosis menores de mayores de 1 microgramo por minuto, lo multiplicaría por 6. Por ejemplo, dopa o dobuta, que generalmente utiliza 5 a 10, etc. Entonces, este es el que compartimos y la que nosotros generalmente más utilizamos, lo que compartimos en el documento que está en el canal, de dosis específica a ritmo y de ritmo a dosis. Los tienen en el documento a cualquiera de las especificidades, ya sea de una a microgramo kilo minuto, microgramo kilo hora, a miligramo kilo minuto, a miligramo kilo hora, etcétera, para todo, incluso unidades, etcétera. Ahí tienen todo en ese documento. En este caso, la dosis, 5 por 10 por 60 por volumen entre 1000. Es verdad que parece una fórmula bastante grande, pero se la da exactamente. Lo que pasa es que en cuestiones de emergencia, usted tiene que tener preparado su personal, pero usted no tiene que estar preparando específicamente. O sea, lo ideal no es que usted llegue exactamente punto por punto, es que usted tenga todo su equipo ordenado a la hora de la emergencia. Es mejor entrenar, prepararse, tenerlo todo listo, que específicamente estar muy dividido a la hora de los cálculos y protocolizar. O sea, en las unidades de emergencia, cuidados intensivos, departamento de emergencia, es útil que todos trabajen igual y todos utilicen la misma fórmula y esté protocolizado. Es la seguridad, calidad y disminuye el error y disminuye a la hora de un cálculo. No tiene que estar revisando constantemente, porque ya usted sabe que la fórmula que adoptamos por consenso en nuestro servicio fue esta, por ejemplo. Entonces, acá fuimos de dosis específica a un ritmo y, por ejemplo, aquí puede ir de un ritmo específico, lo quiero poner 2 mililitros hora, kilo hora, y hago este cálculo. Entonces, la conferencia o no queremos hacerla muy extensiva. Acá siempre le damos el vínculo el QR del canal para que se unan, para que propongan, para que incluso si también quieren o conocen o desean alguien que podamos invitar por su parte. Nosotros tenemos varias propuestas a la hora de hacer nuestra discusión, a la hora de la medicina intensiva y emergencia. Recuerden que allá
tenemos un canal también de adultos para este proyecto que el doctor Tons y, y yo hemos concebido para la hora de la docencia e investigación en medicina intensiva. El tema es grande, el tema es gigante, es extenso, e incluso a veces hasta agobiante estudiar farmacología, pero es delicioso conocerla. Y lo interesante es saber, es conocer lo poco que sabemos, porque es un incentivo para cada día aprender y discutir más. Estamos ahora, vamos a hacer una pequeña pausa para escucharlos a ustedes. Quiero oír su opinión, sus preguntas, etcétera, debatir. Siempre es bueno ver su opinión. Es que si hay algo controversial, si hay algo de opiniones variadas, es este tema. Entonces, los escucho. Los escucho por acá. Ana, Gretel, Alejandro, ¿alguna duda?